Hoy que se destruyen tantos puestos de trabajo y que mucha gente tiene que hacerse autónoma, ¿da una nueva posibilidad la eclosión de los autónomos? Hombre, tal como está planteado por el sistema, lo del autónomo es un cuento chino. El autónomo tiene de autónomo el nombre, es decir, es algo que la legislación ha denominado así, ¿no? Pero realmente lo que sería un desarrollo autónomo, en autonomía de los dones y talentos, no tiene nada que ver con los parámetros del autónomo, que realmente es donde se acentúa el sistema de esclavitud, ¿no? Es donde tu vacación en un trabajo no autónomo te la pagan. Ya que descansa para volver a trabajar, te la pagan. El autónomo, en cambio, si coge vacaciones, le cuesta, entre comillas, el dinero porque deja de tener ingresos, ¿no? A la hora, por ejemplo, de las bajas laborales, ¿no? Por enfermedad, ¿no? El autónomo tiene un castigo, ¿no? Por eso que no tiene el trabajador que no es autónomo. Es decir, la figura del autónomo no es una figura ni mucho menos que tenga un valor añadido con relación al trabajador por cuenta ajena en la sociedad actual. Desde el punto de vista de lo que tú implícitamente lo planteas, pues sí, claro, el ejercicio del don y el talento se basa en tu autonomía personal, ¿no? Se basa en tomar conciencia de tus capacidades, ¿no? Y a partir de ahí de compartirlo con los demás, ¿no? Pero no, la figura del autónomo tal como está actualmente en vigor no se aleja mucho, se aleja mucho. Ahora querría hacer una incursión en el tema de la educación, que también has hecho referencia a ella y que también constituye un capítulo entero del libro, ¿no? El tema de la educación. Porque dices que lo que está haciendo la educación actualmente es más bien formatear, ¿no? Formar, que es como un sinónimo de formatear, pues para crear la mentalidad del esclavo integral en definitiva. Entonces, planteas pues a partir de ahí una educación que fomente en el niño o en el joven el conocerse a sí mismo y a partir de ahí el desarrollo de sus dones y talentos. Quería preguntarte si tienes visualizado un poco cómo puede lograr esto la educación, porque supongo que deja de ser posible seguramente en el contexto de clases con muchos alumnos, igual se necesita una educación más personalizada, ¿no? ¿Tienes visualizado de alguna manera cómo podría proceder la educación para forjar, ¿no? Este otro tipo de mentalidad? Lo tengo visualizado por dos motivos. En primer lugar, porque yo he sido docente durante muchísimos años. Bueno, actualmente lo sigo siendo, pero ya en un contexto totalmente distinto, en cuanto que ahora me dedico a impartir clases de espiritualidad, que no tiene nada que ver con lo que hacía anteriormente. Pero de una forma o de otra, que a lo que iba, yo me incorporé a dar clases en la universidad estando en quinto de carrera. Creo recordar que tenía 21 años. Y desde entonces, de una manera u otra, no he parado. Por tanto, tengo mucha experiencia acerca de lo que es, entre comillas, el sistema educativo. Y después, para esa visualización, hay otro elemento importante, y es que hay iniciativas educativas hoy que funcionan con base en los dones y talentos, que no es por tanto un tema quimérico, sino que están funcionando así ya. Dentro de España hay distintas iniciativas. Yo recuerdo el compartir una charla y hay por ahí un vídeo en internet en un ambiente educativo, estamos buscando el nombre exacto porque no es centro educativo, se llama ambiente educativo, la diferencia que ya en la propia palabra es importante, ambiente educativo Ojos del Agua, que está en la provincia de Alicante. Y bueno, allí se ejercita la educación tal como yo siento que es la educación. Tú lo has dicho muy bien, la educación significa colaborar con una persona para que saque lo mejor de sí. Con el niño, con el adolescente, con el joven, el educador colabora con ese joven, colabora con ese niño, colabora con ese adolescente para que salga lo mejor de él. Lo mejor de él, que es sus dones y talentos. Por tanto, la educación, que viene del latín educare y que en traducción literal significa eso, sacar del otro lo mejor de sí, la educación tiene que ir enfocada para que sea educación al conocimiento de uno mismo. Que ese joven, ese niño, se conozca. Y el conocimiento conlleva el conocimiento también de sus dones y talentos. Y lo que hace el docente es colaborar para eso, para que el chico se descubra. Y después se le da una serie de habilidades, de conocimientos ligados a esos dones y talentos para que los pueda llevar a cabo y los pueda poner en práctica. Esa es la educación-formación, una formación ligada a las habilidades y los conocimientos para la puesta en práctica del don y el talento. Es así de sencillo. Y por tanto lo puedo visualizar perfectamente.
Número de alumnos, efectivamente, claro. En ámbitos donde tú tengas decenas y decenas de alumnos, es muy complicado que tú tengas posibilidad de atención suficiente como para hacer esa labor de colaboración a que el niño o el joven extraiga su don y su talento. No obstante, hoy día los formatos educativos que se están dando de aulas de 25, de 30 personas, yo creo que son los idóneos. Más allá puede ser problemático, pero aulas de 20, 25, 30 personas son idóneos. Junto con el tema del número, es muy importante la labor de los docentes, la labor de los educadores, perdón, y permíteme ahí que haga una especie de parada. Los educadores son los docentes de los centros educativos y son también los padres. Los padres tienen una responsabilidad crucial en la educación y hoy día los padres quieren huir de esa responsabilidad. Cuando se tienen hijos es una responsabilidad. Los que tenemos hijos, los hijos son una responsabilidad de larguísimo plazo, de larguísimo plazo. Hay un momento determinado, algunos ni lo hacen, pero en fin, hay un momento determinado en el que ya se rompe el cordón umbilical. Pero hasta que el cordón umbilical se rompe son muchísimos años. Y durante todo ese tiempo hay una responsabilidad del padre y de la madre, que hoy día se intenta rehuir. Hoy día el padre y la madre intentan mirar para el otro lado. Vamos, no es que intenten, es que miran claramente para otro lado. Excusas siempre hay. Desde luego el trabajo es una magnífica excusa, la jornada laboral, la necesidad de conseguir unos ingresos, eso es una magnífica excusa. Pero los padres tienen que recapacitar hasta qué punto es lógico que cuando el niño tiene un día festivo que ellos no tienen, eso se convierte en un problema. A veces el calendario educativo le da día festivo al chico que no coincide con la jornada, con los festivos que tienen los padres que están trabajando. Y eso hace que los padres ese día lo teman. Oye, ¿cómo que lo temen? Si tu hijo es un día de vacación, es un día de juego, es un día de diversión. O la barbaridad que se está haciendo de las actividades extraescolares que se alargan hasta no se sabe dónde, en el horario de por la tarde. Oye, ¿no es suficiente ya con una actividad en el colegio por la mañana? También es necesario que ahora por la tarde el niño tenga esto y esto y esto. Y claro, te dicen los padres, no, es que es muy importante que estén formados y es muy importante que si la informática, que si el inglés, que si el karate, que si no sé qué. Vale, sí, todo es muy importante, pero es que para el niño es muy importante el tiempo libre. Es que para un niño es fundamental jugar, es para un niño es fundamental estar en contacto con sus amigos y con sus amigas. Y eso se lo estáis hurtando y la realidad es que se le está hurtando porque tu padre y tu madre lo están metiendo ahí no porque necesite eso, sino porque tú no sabes qué hacer con tu hijo, porque tú no tienes tiempo para tu hijo. Y eso es tremendo, es algo que está ocurriendo actualmente y que además para colmo está dando lugar a una tergiversación social enorme y es que a los abuelos se le quiere convertir en padres. Tantos abuelos y abuelas que hoy están haciendo de padres. Y los abuelos no están para hacer de padres. Los abuelos no tienen ya ni la edad ni tienen el enfoque hacia el niño como para hacer de padres. Los abuelos tienen que hacer de abuelos y los niños tienen derecho a tener padres y a tener abuelos, no a no tener padres y ahora unos abuelos que hacen las veces de los padres que no tienen. Eso finalmente lo que provocan son cantidades de desajustes psicológicos que salen a la postre, que salen a la luz posteriormente cuando son adultos. Son desarmonías, turbulencias que están ahí y eso sale, inevitablemente sale. Entonces, cuando hablamos de educación, los padres tienen una labor fundamental. Y en la medida que ahora profundizaré en ello de que el sistema educativo no educa, sino que formatea, esa responsabilidad se ha incrementado exponencialmente, porque el colegio no va a darle, el sistema no va a darle las herramientas al niño para que descubra sus dones y sus talentos. Y los padres tienen esa responsabilidad. Y eso requiere tiempo, eso requiere dedicación. Y volviendo a la escuela, volviendo al colegio, volviendo al instituto, volviendo a la universidad. Hoy no se educa. El verbo educare no está en el sistema. El verbo que está es formare, que no tiene nada que ver con educar, es otro verbo latino que no tiene nada que ver. Y la traducción de formare en nuestro lenguaje tecnológico sería formatear. ¿Qué es lo que hace el sistema? Los dones y talentos son como ficheros originales que tiene el niño, que tiene el adolescente. Y el sistema, ¿qué es lo que intenta? Que eso se guarde en un cajón y formatea para poner otros ficheros encima. Me gusta recordar, lo sabemos todos, que cuando en un ordenador formateamos un CD, el ordenador nos pregunta, ¿está usted seguro? Porque al formatear el CD, los archivos originales van a ser borrados y tú los quieres formatear y borrarlo para poner otros archivos nuevos en su lugar y para que el CD te sirva para eso. Pero el ordenador te lo pregunta, ¿está usted seguro?
Lo que estamos haciendo con nuestros niños y con nuestros adolescentes en el denominado sistema educativo, no borrar los dones y talentos, porque es imposible borrarlos, pero sí lo estamos constriñendo, lo estamos guardando en un cajón. Y en su lugar, lo que estamos haciendo es metiéndole un montón de ficheros en ese formateo, que son los ficheros de los sistemas de creencias que el sistema necesita para que esta persona sea un esclavo integral, para que este adolescente, para que este niño se integre en la sociedad, siendo simplemente un esclavo integral que se autoexplode voluntariamente a sí mismo. Y esos sistemas de creencias son los que se están implantando a través del determinado sistema educativo. Y llegado a este punto, Francés, lo que me gusta siempre compartir, pensando en los docentes, porque conmigo hablan muchos docentes de todos los niveles, y muchos están desmoralizados, porque esto lo están viviendo. Esto que yo aquí planteo, que parece que a alguna persona a lo mejor le puede parecer que es una exageración, no lo es en absoluto. Y los que están desarrollando su actividad profesional como docentes lo saben mucho mejor que yo. Saben mucho mejor que yo, por ejemplo, cómo el sistema está convirtiendo los centros educativos cada vez más en guardería. Es decir, cada vez lo que se prima más es la labor de guardería. Por ejemplo, el maestro o la maestra, sobre todo y fundamentalmente, lo que tiene que estar alerta es que el chico esté en clase. Y si no está en clase, saber por qué no está en clase. De la calidad de la enseñanza que se le esté dando, etcétera, hay muy poca preocupación. Pero del efecto guardería hay mucha preocupación. El maestro y la maestra se ve sometido a un montón de inspecciones, de auditoría de calidad, que realmente inciden sobre muchos elementos, pero curiosamente ninguno sobre la calidad de la enseñanza que se esté dando. Los docentes sienten una presión creciente, por ejemplo, a aprobar, a que hay que aprobar a la gente. Y como tú no apruebas a la gente, parece que tú eres un mal profesor. Vamos a ver, yo no digo que haya que ser un coco, pero evidentemente hay unos mínimos que tú como docente tienes la responsabilidad de que esos mínimos se cubran en la labor docente que tú estás llevando a cabo, ¿no? Bien, pues los docentes están viendo cómo el sistema, mediante auditoría, inspecciones, etcétera, etcétera, cada vez va constriñendo más su labor, olvidándose cada vez más de la calidad de la enseñanza. Y estos docentes se dirigen a mí y me dicen, pues estamos desmoralizados. Bueno, pues no nos desmoralicemos. De la misma forma que hago este diagnóstico crudo de que el sistema educativo no es sino un sistema de formateo, también quiero compartir abiertamente que estoy firmemente convencido por experiencia propia y por experiencia de mucha gente de que los docentes siempre tienen margen de maniobra. Siempre hay margen de maniobra. Y lo único que tenemos que hacer es recuperar la auténtica definición de la educación, recuperarla. Y cuando tú eso lo recuerdas, cuando tú dices, es verdad, la educación es a los chicos que yo tengo delante, voy a colaborar con ellos para extraer lo mejor que tienen, aunque los planes de estudio sean de aquella manera, aunque te obliguen a hacer no sé qué y no sé cuánto, siempre tenemos margen de maniobra. Y ese margen de maniobra hay que aprovecharlo. Yo diría que en conciencia, frente al hundimiento del sistema educativo que no está y su conversión en un formateo, tienen una gran responsabilidad los padres para cubrir la labor educativa que no se realiza por el sistema. Y desde luego los docentes tienen que tener o tenemos que tener la capacidad suficiente como para ponernos por encima de tantas trabas y de tantas dificultades y recuperar la esencia de la educación. Y creo que tenemos margen. Demos la asignatura que demos. Creo que tenemos margen. Muy bien, Emilio, estaríamos ya cerquita de ir finalizando. Solo me gustaría apuntar que en el libro también se tratan capítulos sobre el funcionamiento de la mente, sobre la enfermedad, sobre la muerte, la sexualidad. La sexualidad. ¿Me puedes apuntar un poco el sentido de incluir específicamente un capítulo sobre la sexualidad también? Porque forma parte de la vida. Como comentábamos al principio, el conocerse uno mismo no es una labor intelectual, no es algo teórico que se quede ahí muy bonito dando vueltas. Tiene práctica, tiene plasmación en la práctica cotidiana, ¿no? Hemos hablado mucho en la entrevista de plasmaciones concretas, pero hay muchas más que están en el texto. Y me pareció importante meter la sexualidad también, ¿no? Porque para mí es un buen exponente de cómo lo que es una experiencia de gozo queda estropeado por los sistemas de creencias, ¿no? Me parece que hay pocas facetas de la experiencia humana donde se ponga tan maravillosamente de manifiesto, donde los sistemas de creencia del formateo que nos mete es capaz de echar abajo algo que tenemos los seres humanos para gozarlo plenamente, porque la sexualidad la tenemos para gozarla. Es algo que tenemos intrínseco en nuestra biología, en nuestro cuerpo, e incluso más allá de nuestra energía, de nuestro cuerpo y de nuestra biología, en lo que es nuestra esencia y en lo que es nuestra energía, para gozarla, para disfrutarla.
Y sin embargo se meten por medio los sistemas de creencias, esas leyes, esas religiones, esas normas morales que el sistema se ha inventado para mantenernos como esclavos integrales, y hace que una gran gente, en lugar de vivir la sexualidad en libertad y de una manera sana y de una manera libre, lo único que hacen es tenerla encorsetada en sistemas de creencias, con multitud de falacias, con multitud, siempre el tiempo interviniendo, siempre pensando en el mañana en lugar de pensar en el aquí y ahora. Y me dice la gente, ¿qué estás pensando en el Kiki, en el aquí te pillo, aquí te mato? No, no, estoy haciendo referencia a vivir la sexualidad con plenitud, en un encuentro hermoso entre dos seres humanos que se entregan plenamente, ¿no? Y que lo que están viviendo es esa experiencia con toda intensidad, ¿no? Y evidentemente una sexualidad que no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente con lo que es la sexualidad constreñida por el sistema de creencias del acto de la penetración, ¿no? Del follar, ¿no? Que está muy bien dentro del ámbito de la sexualidad, pero la sexualidad es mucho más amplio, ¿no? Tenemos que recuperar esa enorme inmensidad que es la sexualidad y el gozo que ello conlleva en nuestra práctica cotidiana y en nuestra vida diaria. Bien, pues en el libro remitimos para profundizar en tus reflexiones al respecto. Pues muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a ti, Francesc. Que has compartido con nosotros. Es un placer, como siempre, compartir contigo. Muchas gracias.